Vamos a hacer ahora un segundo ejercicio de cálculo de componentes de un vector. En el primer plano vamos a ubicar el vector tal como nos lo dan inicialmente y en el segundo, una vez hallado las componentes. El vector en este caso se llama GH, origen en G, extremo en H, y me dan tanto los puntos del origen como del extremo. Hacemos entonces a primero graficar tal como nos lo dan inicialmente. Origen 3 menos 2, primera coordenada 3 positiva, eje horizontal 0, 1, 2 y 3. Menos 2, segunda coordenada negativa, vertical hacia abajo 0, menos 1 y menos 2. Horizontal se mueve vertical y vertical se mueve horizontal hasta que se intersecten. Donde se intersectan hallamos el punto. En este caso el nombre del punto es G. Vamos ahora con el extremo. Menos 1, 4. Primera coordenada, menos 1, horizontal. 0, menos 1. Segunda coordenada, 4, positivo, vertical hacia arriba. 0, 1, 2, 3 y 4. Vertical se mueve horizontal y horizontal se mueve vertical hasta que se intersecten. Donde se intersectan hallamos el punto. En este caso, el punto H. Ahora lo que tenemos que hacer es unir origen con extremo. Como el vector es un segmento de recta, no me puedo salir de esos dos valores. Y finalmente le ubicamos la flecha. En este caso la flecha siempre la debe tener la segunda letra que corresponde al extremo. En este caso, H. De esta forma ya tendríamos representado el vector. Vamos ahora a hallar sus componentes. Recordemos que las componentes es simplemente conocer la diferencia que hay entre las coordenadas X del extremo menos la coordenada X del origen y la coordenada Y del extremo menos la coordenada Y del origen. En este caso sabemos que el extremo es H y el origen es G. Vamos a ver qué pasa si quiero conocer esas componentes, ¿ok? Lo que tengo que hacer, primero vamos a hacerlo de forma gráfica, ¿ok? Conocer la componente X del vector GH es simplemente conocer la distancia que hay de G a H en el eje X y de G a H en el eje Y, ¿ok? Vamos a comenzar con el eje X, ¿ok? G en X sabemos que vale 3. 3, aquí tengo el 2, 1, aquí tengo el 0 y aquí el menos 1, ¿cierto? El menos 1 corresponde a H en X, ¿cierto? Al extremo. Vamos a ver qué distancia hay de G a H, ¿ok? Sabemos que tenemos que ir de G a H, ¿ok? Tenemos esta distancia, esta distancia, esta distancia y esta distancia, ¿cierto? Yendo de unidad a unidad tenemos 4 unidades, ¿cierto? Que corresponden a la distancia en valor absoluto o en módulo del punto G, que corresponde al origen,
al punto H que corresponde al extremo, ¿ok? En este caso, cuando voy de G a H, ¿verdad? G que vale 3 y H que vale menos 1, ¿verdad? Me estoy moviendo de 3 a menos 1. Eso quiere decir que me estoy acercando a el lado negativo del plano cartesiano. Como me estoy acercando al negativo, yo sé que la componente va a ser negativa. Esto sería igual a como si estuviéramos midiendo la proyección ortogonal de ese vector, ¿ok? Fíjense. En este caso G sería el punto extremo, que si lo llevamos al eje horizontal nos devolvería una proyección ortogonal, y lo mismo pasaría con el extremo H, que si lo llevamos al eje horizontal nos da la proyección que corresponde en este caso con su propia coordenada. Sabemos entonces que toda esta proyección o sombra, como la podemos ver también, corresponde, si la medimos, a el módulo de la distancia que separa a el origen del extremo en el eje horizontal. Si nos fijamos también, conocer simplemente el signo de esa distancia, ¿verdad? Viene dado por darnos cuenta de si vamos de G a H o de H a G. En este caso vamos de G a H y G vale 3, H vale menos 1. De 3 a menos 1 me estoy moviendo hacia el lado negativo. Por tanto yo sé que esa componente va a ser negativa. Vamos a hacer lo mismo ahora con la componente vertical. En este caso el origen vale menos 2. Menos 2 estaría aquí. Aquí estaría menos 2. Por tanto aquí está menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es saber medir la distancia que hay de la coordenada menos 2 del origen a la coordenada 4 del extremo, ¿ok? Ambas son segundas coordenadas, ¿ok? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De menos 2 a 4 hay 6 unidades. ¿Positivo o negativo? Bueno, eso es lo que tengo que comprobar ahora. De menos 2, para moverme de menos 2 a 4, lo que hago es subir. Y al subir me acerco al positivo del eje Y. Por lo tanto, yo sé que este valor, este 6 que acabo de hallar, debe ser positivo. Vamos ahora a hallar las componentes de forma algebraica. Repito, lo que tenemos que hacer es como si estuviéramos calculando la distancia que hay entre el punto de donde partimos al punto donde llegamos, ¿ok? Para conocer esos valores, por ejemplo, vamos a suponer que partimos del punto 100 y llegamos al punto 800. Para saber cuánto avancé, lo que debo hacer es, al punto final, restarle el inicial. Y eso me arrojaría 700. Lo que debo hacer entonces para hallar las componentes de forma algebraica es, al punto final, que lo conocemos como extremo, restarle el punto inicial, que lo conocemos como origen. En este caso, ¿el extremo cuál es? La última letra, H. Le voy a restar entonces la primera, que es el origen, que en este caso es G. Ok, vamos a hallar H menos G. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, resto coordenada X con coordenada X y coordenada Y con coordenada Y. Gracias al análisis gráfico yo sé cuáles son los valores que me tiene que dar. ¿Ok? Vamos primero con las coordenadas en X. H, ¿cuánto vale H en X? Bueno, H en X vale menos 1. ¿Cuánto vale H en Y? En Y vale 4. Menos, tengo que restar. ¿Cuánto vale G
en X. Bueno, G en X vale 3. ¿Y cuánto vale G en Y? G en Y vale menos 2. Lo coloco entre paréntesis para no tener dos signos negativos seguidos, ¿ok? Ahora empiezo a resolver. Aquí tengo menos 1, menos 3. Con una recta de números enteros, primero la convierto en suma. Sería menos 1 más menos 3, ¿ok? Fíjense. Más por menos, menos, ¿ok? Es como si yo descompusiera este signo en 2 más. Factorizarlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En este caso necesito que el más se quede afuera para que se pueda convertir en una suma y operar como si las reglas de suma valieran. En este caso, menos 1 más menos 3, ambos números son negativos, por tanto el resultado va a seguir estando negativo y 1 más 3 es 4. ¿Ok? Fíjense que el valor coincide con el del análisis gráfico. Vamos ahora con la componente en Y. Tengo 4 menos menos 2. En este caso sería 4 menos por menos más. Me quedaría entonces 4 más 2. Ambos números positivos, por tanto, se suman y se mantiene el signo positivo. 4 más 2, 6. Como se pueden dar cuenta, coincide también con el número del análisis gráfico. Entonces ya sabemos que las componentes son en X menos 4 y en Y 6. Vamos a llevar esto al plano cartesiano. ¿Qué tenemos? Bueno, primera coordenada, X menos 4. Menos 4 en el eje horizontal. 0, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. 6 positivo en el eje vertical. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Horizontal se mueve vertical y vertical se mueve horizontal hasta que se intersecten. Cuando se intersectan, hallo el punto. Y ahora lo que debo hacer es unir desde el origen del plano cartesiano hasta esas componentes. Y finalmente, siempre al punto de las componentes le coloco el extremo, es decir, la flecha. Y así nos quedaría la ubicación de las componentes del vector dado en el plano cartesiano. Lo que debemos darnos cuenta es que simplemente es como si yo tomara el vector original e hiciera que su origen coincidiera con el origen del plano cartesiano, es decir, que lo trasladara hasta que ambos orígenes coincidieran. Lo podemos medir. Estas marcas representan la longitud total del vector, que si la comparo con el otro vector debe quedar exactamente igual, ¿ok? Y como podrán darse cuenta, coincide perfectamente. No es más que tomar el vector y hacer que ambos orígenes coincidan. Y así logramos hallar las componentes del vector dado y luego graficarlas.